veo la geopolítica como un juego entre diferentes jugadores. Estos jugadores tienen sus propias estrategias, tienen sus propios intereses y están tratando de optimizar el resultado usando sus estrategias. Putin y Trump claramente son buenos amigos. La relación entre Trump y el presidente Xi es clave y creo que una vez que los dos se reúnan y una vez que los dos empiecen, ya sabes, a ser amigos de nuevo, entonces creo que veremos un rechazo. Soy optimista sobre la relación entre China y Estados Unidos porque Trump y Xi son grandes amigos y eventualmente llegarán a una resolución que beneficie a ambos países. Este es el profesor Jiang Xueqin, uno de los youtubers geopolíticos de más rápido crecimiento. El profesor Zhang utiliza la teoría de juegos para predecir el futuro de los conflictos mundiales y ganó una enorme popularidad a principios de este año cuando predijo correctamente que Estados Unidos bombardearía Irán. En el episodio de hoy discutimos por qué Medio Oriente es el centro del conflicto global, cómo, usando la teoría de juegos, se explica exactamente por qué Rusia invadió Ucrania y por qué, usando la misma lógica de la teoría de juegos, podemos predecir que China no invadirá Taiwán. ¿Has querido entender la lógica de la competencia entre grandes potencias? Este episodio revelará las causas de los conflictos mundiales y cómo prepararnos para el futuro. Comencemos. Bueno, a todos, me siento muy honrado de dar la bienvenida hoy al estudio al profesor Jiang Xueqin de Pekín. Profesor Zhang, su canal ha crecido rápidamente en YouTube. Experto en geopolítica y profesor en Pekín. Bienvenido al programa esta noche. Muchas gracias, amigo Renami. Ciro, sin duda. Bueno, profesor, creo que mucha gente ya lo ha notado. En su canal de YouTube realmente ha empezado a ganar mucho impulso. Sabe, justo cuando Estados Unidos atacó a Irán, y tienes unos videos muy increíbles en los que usas la teoría de juegos para predecir el futuro de la geopolítica. Me gustaría que expliques eso a la audiencia y cuentes más sobre tu teoría y su aplicación. Analizar lo que está pasando, pero también para predecir el futuro. Veo la geopolítica como un juego entre diferentes jugadores. Estos jugadores tienen sus propias estrategias e intereses y buscan optimizar el resultado con ellas. Solo tienes que mirar Medio Oriente, mirar a Irán, Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos, Turquía. Estos son los jugadores principales y cada lado está tratando de obtener ventaja sobre el otro. Entonces, al estudiar la historia de cada nación, su política interna y lo que creen que es el mejor resultado para ellos, básicamente puedes predecir su comportamiento. Y eso es lo que he estado haciendo durante los últimos años y por eso pude predecir que Estados Unidos atacaría a Irán. Fue impactante ver que Estados Unidos atacó a Irán. Es como ves ahora la situación en Medio Oriente. Ya sabes, en cuanto a este nuevo acuerdo de paz, ya sabes que será entre Israel y Hamás. Me gustaría conocer tu opinión al respecto porque creo que es un tema mucho más complicado. Donald Trump dice, he resuelto otra guerra, 8 en 8 meses, soy el presidente de la paz. ¿Cómo lo notas? Trump es conocido por exagerar, ¿verdad? Dijo que ha logrado la paz en Medio Oriente por primera vez en 3.000 años o 500 años, dependiendo de su estado de ánimo. Así que es todo un logro. La realidad es que Medio Oriente ha estado en guerra durante 1.000 años. Hay varias razones para esto. La principal es que es el centro del comercio global. Para ir a cualquier parte del mundo, debes pasar por Medio Oriente. En la antigüedad, el Levante era lo que controlaba el acceso a Anatolia, a Egipto, a Mesopotamia, las 3 zonas más ricas del mundo en ese entonces. Hoy en día eso sigue siendo cierto. Medio Oriente controla el acceso a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. China está muy interesada en Medio Oriente. Europa tiene el corredor Europa-India-Medio Oriente. Rusia, el corredor norte-sur. Todas las rutas comerciales principales pasan por Medio Oriente, así que quien controle esa zona puede controlar el comercio y recaudar impuestos y gravámenes. El otro tema hoy es el petróleo. China, el este de Asia recibe la mayor parte de su petróleo de Medio Oriente. Si estallara una guerra en Medio Oriente, entonces estas economías de Asia Oriental sufrirían mucho. El último ingrediente es la religión escatológica. 3 de las principales religiones del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, todas se centran en Medio Oriente. Algunos extremistas en estas tradiciones creen que la Tercera Guerra Mundial empezará en Medio Oriente. Esto provocará el regreso de Jesús, la llegada del Mesías o un gobierno mundial, según tu escatología. Estas tradiciones religiosas consideran al Medio Oriente el centro de su visión del mundo y de muchas maneras para ellos tienen una misión de cumplir la profecía bíblica.
Así que Medio Oriente va a ser el centro del conflicto global durante los próximos 10 o 20 años por estas tres razones. Uno, por ser un centro comercial global, por el petróleo y la escatología. Así que... ¿Tú crees eso ahora mismo? ¿Cómo predices el futuro entre Israel y Hamás? Por ahora parece haber algo de paz en la región. Quiero decir, ya sabes, o sea, los rehenes han sido devueltos. Sabes, hay especulación de que va a haber un nuevo gobierno que gobernará Palestina. Donald Trump claramente tiene un gran plan que podría incluir inversiones lucrativas y transformar esa zona. ¿Crees que hay alguna posibilidad de eso? ¿O todavía piensas que solo va a haber mucho más conflicto continuo, como acabas de decir? Creo que todos esperan que la paz se mantenga y se prolongue porque los palestinos han sufrido mucho en estos últimos años. Ha habido una gran hambruna, la gente, especialmente los niños, ha sufrido mucho. Todos rezan por la paz. Todos esperamos que este acuerdo sea duradero. Pero mira, la realidad es que durante estos últimos 2 años, este es el tercer alto al fuego. Israel nunca ha tenido intenciones de mantener la paz porque su sociedad en este momento está fracturada. Antes del 7 de octubre, Israel casi tenía una guerra civil y Netanyahu buscaba reformar el poder judicial. Había protestas que involucraban a cientos de miles de personas pidiendo su derrocamiento. Se dice que si la guerra se detiene, si hay paz, Netanyahu será acusado de corrupción y irá a prisión. Mira, la realidad es que Israel no puede permitirse una paz, especialmente Netanyahu. Peor aún, tras cada alto al fuego, Israel ha devastado Gaza de forma más extrema. Si solo miras la historia, si solo miras la teoría de juegos, hay muy poca esperanza de que esta paz dure mucho más tiempo. Y de hecho, siendo honesto, las condiciones ya están dadas para que Israel reanude los ataques. Porque un ingrediente importante de este acuerdo de paz es que Hamás entregue todas sus armas, pero Hamás nunca haría eso. Eso fue una locura. Así que no sé cuánto tiempo más durará esta paz. Quiero decir, ojalá sean unos meses más. Es crucial que estos camiones entren a Gaza y aseguren que la gente tenga suficiente comida. La realidad es que hay muchos extremistas en las fuerzas de defensa de Israel que no quieren la paz y quieren ver esta guerra llegar a su conclusión lógica, que es la limpieza étnica de Gaza. Sí, creo que esa es una realidad desafortunada de la situación. Esto ha sido documentado. Netanyahu busca prolongar la guerra porque enfrenta cargos de corrupción. Muchos especulan que él sabía lo que pasaría el 7 de octubre. Israel cuenta con un sistema de defensa increíble. Muchos se preguntan cómo no previeron este ataque. Mucha gente especula que potencialmente incluso Netanyahu permitió que sucediera porque esto de nuevo le permitió continuar con esta guerra y ciertamente quitar la atención de los cargos de corrupción y el posible encarcelamiento para él. Así que es una situación que definitivamente vamos a tener que seguir observando. Profesor, quiero ir al conflicto más importante, ya sabe, probablemente el que hemos visto. Ya sabe, en los últimos años, este es por supuesto Rusia-Ucrania y cómo esto ciertamente ha influido en Europa. Hemos visto, Estados Unidos ha sido el principal apoyo de la OTAN y últimamente con Trump hemos visto una dinámica interesante. Ahora dice que Europa están por su cuenta. Saben, van a tener que, ya saben, seguir financiando esta guerra. Dame tu opinión sobre Rusia y Ucrania. Si quieres, puedes hablar del pasado. Quiero entender más este conflicto visto por ti y desde la teoría de juegos. Sí, según la teoría de juegos, Rusia no tuvo más opción que invadir Ucrania en 2022 y la razón es la expansión de la OTAN, ¿verdad? Así que la OTAN básicamente estaba rodeando a Rusia. Ucrania era una línea roja y creo que Rusia fue extremadamente paciente con la OTAN durante muchos años. Pero el paso final fue el golpe de Estado de 2014 en Malén, cuando el gobierno de Ucrania fue derrocado por un golpe respaldado por la CIA. Y tienes a estos beligerantes en la región de Donetsk que están tratando de limpiar étnicamente a los rusos de esa zona, y así Putin lo ha expresado muy claramente. Él entró a Ucrania para defender a los rusos étnicos que estaban pidiendo ayuda. Y si ves lo que está pasando en Ucrania, la mayoría de los combatientes en la línea del frente son rusos étnicos que han vivido en Ucrania toda su vida. Así que realmente están luchando por la seguridad y protección de sus familias. Eso es algo que debemos recordar, que Rusia realmente fue provocada a esta guerra por la OTAN
Debemos recordar que Rusia ha estado luchando contra la OTAN todo este tiempo. Las tropas son ucranianas, pero observa esto, el financiamiento es de la OTAN, la tecnología es de la OTAN, fuerzas especiales, mando y control de la OTAN, objetivos de la OTAN. Si un puente es volado en Crimea, no son los ucranianos, sino la OTAN, ya que ellos no tienen la tecnología ni la experiencia. Cuando el gasoducto Nord Stream fue volado, esos no fueron los ucranianos. O sea, los ucranianos recibieron la culpa, pero definitivamente no fueron ellos. Así que durante los últimos años, Rusia ha estado luchando contra la OTAN todo este tiempo. Y si solo ves lo que está pasando en Ucrania, Rusia está ganando esta guerra. Está demostrando que la OTAN es un tigre de papel. Y creo que mucho de esto es porque los rusos están luchando por su civilización, los rusos están luchando por su patria, por la madre patria, y la OTAN se ha convertido en una burocracia excesiva y ni siquiera es muy popular, incluso en Europa. Sobre lo que sucede entre Trump y la OTAN, creo que es simple, el imperio no está muerto. Estados Unidos tiene 37 billones de dólares en deuda y ya no puede financiar estas guerras. Por eso quiere que la OTAN las luche por él. En otras palabras, hemos visto que Estados Unidos se volvió un estado mafioso en los últimos años. Es un imperio mafioso y la forma en que funciona esa mafia es extorsionando a sus aliados. J.D. Vance visita Europa y les dice, tienen que empezar a trabajar de verdad. Nosotros, los estadounidenses, estamos hartos de salvarles el trasero todo este tiempo. Y esa es justamente la actitud de la administración de Trump. Así que no es como si esta guerra en Ucrania fuera a terminar. Simplemente ahora se supone que estos países europeos deben pagar la cuenta. Deben pagar al menos el 3% de su Producto Interno Bruto y comprar armas costosas de Estados Unidos. Al final, los demás reclutan tropas y las mandan a Ucrania para morir. Ahora, lo que realmente es importante recordar es que al final del día esta guerra no tiene esperanza y no tiene sentido. No puedes vencer a Rusia en el campo de batalla contra Ucrania. Ellos tienen demasiadas ventajas. Al final Rusia tiene armas nucleares, así que no puedes presionarla mucho. Es inútil porque Rusia no planea amenazar a Europa, solo busca su seguridad. Entonces, ¿por qué estás enviando a Europa a morir en Ucrania sin ningún propósito en particular? Y creo que esto va a causar una tremenda disidencia política dentro de Europa. Es posible que dentro de 5 años haya grandes enfrentamientos civiles en toda Europa porque la OTAN está tratando de reclutar soldados y los jóvenes europeos se niegan a hacerlo. Sí, definitivamente puedo ver ese futuro porque irónicamente estoy aquí en Estados Unidos y vivimos cerca de una base del ejército de Estados Unidos. Y de hecho he hablado con muchas personas en la zona y algo que siempre escucho es que Ucrania es en realidad el mejor escenario para nosotros porque podemos luchar contra Rusia y no arriesgamos ninguna vida estadounidense. Y no hay tropas estadounidenses en el terreno, así que es el mejor escenario. Y siempre respondo a esa pregunta diciendo, bueno, ¿y qué pasa con los ucranianos? ¿Qué pasa con estas personas que están arriesgando sus vidas y perdiéndolas y que en realidad están siendo masacradas y con los jóvenes que tienen que irse a una edad muy temprana? Creo que fueron los Estados Unidos o tal vez otro aliado europeo quienes en realidad le pidieron a Zelensky que bajara la edad de los soldados enlistados. Creo que necesitas bajar de 21 a 20 años para conseguir más soldados para esta guerra. Entonces, quiero decir, en cierto sentido, es muy difícil estar en Estados Unidos y escuchar, esto es algo grandioso para América, porque podemos pelear contra Rusia sin arriesgar nuestras vidas, pero luego realmente no se piensa en las vidas ucranianas y también en las vidas rusas que se están perdiendo. Quiero decir, creo que diste en el clavo ahí, esta es una guerra inútil y sin sentido. Mira, o sea, Ucrania no tiene futuro, Ucrania está acabada como nación. Bien, así que repasemos las razones por las que es así. La primera es la cantidad de bajas del lado ucraniano. Las estimaciones son entre 1 y 2 millones de hombres. Ese es el futuro de Ucrania. En segundo lugar, tienes a millones de estos ucranianos que han huido del país como refugiados. Han buscado refugio en países occidentales y no van a regresar porque no hay futuro para ellos, ¿verdad? Y la tercera cosa es que entonces Ucrania está dividida en Ucrania occidental y Ucrania oriental. La Ucrania oriental es históricamente rusa y la occidental tradicionalmente polaca. Y la realidad es que Putin solo está interesado en la Ucrania oriental porque es étnicamente rusa, pero también porque ahí es donde están todos los recursos y la agricultura. Si Rusia logra controlar Donetsk, entonces la guerra se acaba porque la Ucrania occidental no es sostenible, no tiene sus propios recursos agrícolas e industriales. Y lo que terminará pasando es que la Ucrania occidental se convertirá en un estado asistencialista para los europeos. Odio decir esto, pero los europeos realmente sacrificaron a Ucrania con esta guerra. Ucrania, al decidir luchar contra Rusia, se condenó como nación.
Creo que tiene toda la razón con este análisis, profesor, en cuanto a lo que escuchamos en los medios principales. Y lo que ciertamente hemos escuchado del gobierno de Estados Unidos es, por ejemplo, esta teoría del dominó. Exactamente eso, que Putin tiene planes mucho más grandes. Si Ucrania cae, ese es el primer país, Europa Occidental va a caer. Y creo que esto es casi similar a la guerra de Vietnam, donde el gobierno de Estados Unidos predicaba que si Vietnam seguía siendo comunista, uno por uno, verías el comunismo expandirse por toda Asia. Por supuesto, nunca vimos que eso sucediera, y eso ciertamente fue fabricar el consentimiento para que los estadounidenses fueran a Vietnam. ¿Ves esto? Analiza estos comentarios del gobierno de Estados Unidos. ¿Solo intentan vender la guerra y crear consenso en Occidente? Mira, veamos los hechos, ¿de acuerdo? El primer hecho es que cuando cayó la Unión Soviética, cuando cayó el muro de Berlín, los estadounidenses le dieron a los rusos garantías de que la OTAN no se expandiría, que la OTAN no aprovecharía la caída de la Unión Soviética para expandirse. En toda Europa, Estados Unidos ha roto estas promesas. Ese es el hecho 1, correcto. Hecho 2, varias veces. El hecho número 2 es que Putin ha hecho múltiples intentos de unirse a la OTAN. Putin se lo dijo a varios presidentes estadounidenses. Si la OTAN es una alianza defensiva, si es una alianza basada en la paz, entonces Rusia quiere ser parte de eso. Cualquier conflicto lo resolveremos en la OTAN, pero los presidentes estadounidenses siempre lo rechazaron. Ese es el segundo hecho. El tercer hecho es la constante expansión de la OTAN, que ya cuenta con 32 miembros. Aunque la Unión Soviética cayó hace mucho tiempo, la OTAN ya tiene 32 miembros. Se habla de que Moldavia se convierta en el miembro número 33. Estos son tres hechos que hemos enfrentado en los últimos 20 o 30 años tras la caída del muro de Berlín. Tras el colapso de la Unión Soviética, la OTAN se ha expandido constantemente hacia la esfera rusa y Rusia ha sido muy tolerante. ¿Ves lo que está pasando en el entorno de Rusia, verdad? Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Parece como si la OTAN estuviera decidida a rodear a Rusia solo para proteger su propia soberanía, solo para proteger su esfera de influencia, solo para proteger su propia cohesión interna. Entonces Rusia tuvo que actuar. Eso tiene todo el sentido. ¿Cómo ves que termine esta guerra entre Rusia y Ucrania? Quiero decir, ¿crees que terminará pronto? Creo que los datos, como ya mencionaste y como muchos analistas militares han visto, muestran que Rusia está ganando la batalla. Quiero decir, ahora mismo es una guerra de desgaste. Así que, de nuevo, si simplemente dejas de lado la emoción y miras la realidad, miras los números. Obviamente hay muchas bajas y muchos recursos desperdiciados, pero Rusia sí tiene la ventaja. ¿Ves este conflicto como algo que el presidente Trump va a intentar? Él, como es bien sabido, dijo, desde el primer día voy a poder terminar esta guerra. Obviamente eso no ha sucedido. ¿Ves esto llegando a una conclusión en los próximos 6 meses o un año? ¿Va a ser otra guerra interminable? ¿Qué opinas al respecto? He hablado con varios analistas militares y, como mencionas, la guerra está perdida. Rusia domina el campo de batalla y tiene superioridad aérea. Sus soldados son extremadamente disciplinados, tienen una alta moral y son muy innovadores. Si solo vas y ves videos en línea de entrevistas a estos soldados en el frente en Rusia, quiero decir, son extremadamente disciplinados. Quieren verlo hasta el final y están muy motivados, a diferencia de los ucranianos. La deserción entre los ucranianos es muy alta. Así que en este punto creo que lo mejor para Ucrania es cortar sus pérdidas. Desafortunadamente, en la geopolítica y especialmente en la teoría de juegos existe algo llamado la falacia del costo hundido, ¿verdad? Vas al casino, ganas $10,000 y te sientes bien, pero al final pierdes $1 millón. No puedes irte ahora por esa falacia del costo, tienes que recuperarlo. Esa es la situación a la que se enfrentan los europeos. Están atascados con miles de millones de dólares en Ucrania. Ucrania ha prometido a los europeos, sobre todo a los británicos, sus minerales de tierras raras y riquezas sin explotar. Sería una gran pérdida de confianza si la OTAN se rindiera ahora por una falacia de costo. Lamentablemente podemos esperar que esta guerra continúe. Ahora, lo que es realmente importante entender es que los rusos, aunque están ganando esta guerra, la están peleando muy lentamente. Los rusos usan trincheras y artillería, así que debes mover estas piezas a su posición. Pero también lo que la gente realmente no entiende es que Rusia está tratando de minimizar tanto las bajas civiles como las de sus propias tropas. Están tratando de causar el menor daño posible a la infraestructura civil crítica. Al final del día, ellos siguen creyendo que esto es parte de la patria rusa
y desean que la gente regrese y rehaga sus vidas aquí. Rusia debe hacer esto habitable, por lo que enfrenta un reto de gobernanza tras la guerra. Por eso ha sido muy estratégica, metódica y lenta en el proceso. Pero desafortunadamente esto le da tiempo a los ucranianos y a la OTAN para reagruparse. Y por eso lo que creo que va a pasar es que Rusia avanzará lentamente. Putin y Trump pedirán constantemente la paz y el fin de la masacre. Por una falacia de costos, los europeos se han engañado creyendo que aún pueden ganar la guerra, así que establecerán nuevas líneas de frente. Y creo que la batalla final tendrá lugar en Odessa. Creo que el destino de Ucrania se decidirá en Odessa. Putin y sus generales ya declararon que Odessa es el objetivo final. Si Rusia toma Odessa y el este de Ucrania, Ucrania perderá acceso al mar y Rusia controlará el Mar Negro. Así que Odessa es el objetivo principal de los rusos. La OTAN lo sabe y la OTAN básicamente invertirá muchos recursos en Odessa. Así que yo predigo que en unos años Odessa será la batalla final. Pero desafortunadamente, debido a que Rusia utiliza la guerra de artillería y porque la OTAN es muy terca, esto va a durar mucho tiempo. Sí. Creo que sí, creo que eso es definitivamente lo que muchos analistas están diciendo. Y creo que, o sea, viéndolo así, ahora se ha convertido en una guerra de desgaste. Creo que eso es lo que va a pasar. Interesante lo de Odessa. Entiendo por qué Putin diría eso y ese sería el objetivo final. Profesor, ahora quiero pasar a la relación geopolítica más importante del mundo. Definitivamente se trata de China y Estados Unidos. Este año hemos visto muchísimas historias innovadoras. En 2025, obviamente, incluso podemos remontarnos a una historia. Cubrir DeepSeek a inicios del 25 fue increíble. Realmente impresionas a muchos estadounidenses. China es capaz de inventar esta tecnología increíble a la par de Estados Unidos en muchos aspectos. De hecho, mejor que OpenAI en muchos modelos. También hablamos de la relación comercial. Donald Trump inició una gran guerra comercial global, no solo con China en el Día de la Liberación en abril. Hemos visto cómo esto llevó a que China, el principal actor en procesamiento de minerales de tierras raras, impusiera controles de importación y exportación de estos minerales. Profesor, ¿puede dar su opinión sobre la relación entre Estados Unidos y China? Me gustaría conocer su teoría y cómo analiza esta relación desde su perspectiva. Punto de vista. Bueno, quiero decir, odio repetir esto, pero Estados Unidos se está comportando como un estado mafioso. En años recientes, Estados Unidos ha acosado a China imponiendo diversas restricciones en semiconductores y tecnología. Y así, con este bloqueo de minerales de tierras raras, China básicamente le ha señalado a Estados Unidos que ya no tolerará este acoso. Y esa es la única manera de tratar con los abusivos, ¿verdad? Tienes que enfrentarte y golpear al tipo en la cara antes de que empiece a negociar. Pero creo que ambas partes están comprometidas con la paz y la prosperidad. Creo que eventualmente Trump y el presidente Xi se reunirán y aparentemente se supone que se encontrarán a finales de este mes en Corea del Sur. Personalmente creo que ambos tienen una gran relación interpersonal. Si ves juntos a Putin y Trump, es evidente que son amigos. Y si solo ves videos de Trump y el presidente Xi juntos. En el primer mandato de Trump, cuando el presidente Xi visitó a Trump, Trump le presentó a su familia al presidente Xi. Y sus nietos están aprendiendo mandarín. Pueden recitar poesía Tong y yo no puedo hacer eso. Creo que la relación entre Trump y el presidente Xi es muy importante y creo que una vez que los dos se reúnan y una vez que los dos comiencen a ser amigos de nuevo, así que creo que habrá un acercamiento. Soy muy optimista sobre la relación entre China y Estados Unidos porque creo que Trump y el presidente Xi son grandes amigos y eventualmente llegarán a una resolución que beneficie a ambos países. De hecho, también comparto tu sentimiento muy optimista y es algo de lo que hablo constantemente. En mi teoría, creo que Estados Unidos y China, cuando vemos la relación comercial, es incluso más importante. Creo que hay muchos aspectos en los que ambas economías dependen mucho una de la otra. Hemos pasado 50 años construyendo una gran relación con China, incluso desde la perspectiva de Estados Unidos. Nos hemos beneficiado enormemente al reclutar mentes e intelectos increíbles de China para que estudien en nuestras universidades, para ser ciudadanos estadounidenses centralizados, formar familias, emprender y vivir el sueño americano. Nuestro país en Estados Unidos se construyó gracias a la inmigración. Hemos tenido grandes historias de éxito de China. Así que también predico eso, que creo que hay un gran potencial para ambos países. ¿Cómo ves el comercio?
Perdón por interrumpir, ¿de acuerdo? Pero ya sabes esto, ¿verdad? Sé que los medios exageran la rivalidad entre China y Estados Unidos, pero si eres estadounidense, lo sabes, ¿no? Si eres simplemente un estadounidense en China, a los chinos les encantan los estadounidenses. Los chinos son extremadamente amables con los estadounidenses. Incluso hoy en día es así. Los chinos tienen un respeto profundo por la innovación estadounidense, por esa actitud estadounidense hacia el trabajo. Incluso hoy en día hay millones de familias chinas que quieren enviar a sus hijos a Estados Unidos para que experimenten el sueño americano, para que aprendan en Estados Unidos. En la cima hay una relación fuerte entre el presidente Trump y el presidente Xi, pero en la base entre el pueblo estadounidense, entre el pueblo chino, existe amistad y respeto mutuo. Estoy totalmente de acuerdo, es interesante. Visité China por primera vez en 2007 y frecuentemente me preguntan cómo es ser estadounidense allá. ¿Cómo fue tu experiencia allá? En 18 años yendo a China nunca tuve una mala experiencia. Es común que siendo extranjero alto y blanco en China te pregunten de dónde eres. Y cada vez que respondes con América, Meiwo, siempre es como, oh, América es genial, siempre es muy entrañable. Así que puedo estar 100% de acuerdo con tu afirmación. Y creo que es algo que quiero que más personas conozcan también. También fue interesante cuando se empezó a hablar de prohibir TikTok a existir. Aquí en Estados Unidos, creo que de hecho por un día TikTok se apagó. Muchos estadounidenses estaban muy molestos. Entraron a Xiaohongshu y descargaron una app china real, pero no fue increíble porque en realidad viste a millones de estadounidenses interactuando con millones de chinos. Siempre digo que es importante que los estadounidenses experimenten China. Quiero decir, si pudieran ir a China y experimentarlo de primera mano, será una perspectiva distinta a todo lo visto en nuestros medios. Y también probablemente se van a dar cuenta de lo amigable que es la gente china y lo acogedora que es la gente china. Bienvenido a China. Gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte. Y yo predigo que ese será uno de los resultados de esta reunión entre el presidente Trump y el presidente Xi, donde anuncian esta asociación para atraer a más estadounidenses a China y a más chinos a Estados Unidos, porque es este intercambio entre personas lo que es la base de cualquier relación geopolítica sólida. Sí, absolutamente. El intercambio entre personas es muy importante. No podría estar más de acuerdo. Pero volvamos a lo que estábamos. Escuchamos en los medios occidentales que China es la mayor amenaza para la democracia estadounidense. Sabes, el gobierno chino, ya sabes, quiere infiltrarse en Estados Unidos, quieren convertirse en el número uno del mundo. Quiero decir, este es literalmente el mensaje diario que escuchamos en Estados Unidos. Y de hecho, eso fue lo que me inspiró a crear un canal de YouTube, porque dije, mira, esa no es la intención de China. China tiene 1.400 millones de personas. El presidente Xi y el gobierno ya tienen suficientes problemas. Y es una gran responsabilidad lidiar con tanta gente. ¿Qué opinas sobre eso? Sobre la rivalidad, esta rivalidad y esta relación interesante entre Estados Unidos y China. Bueno, odio ser cínico, pero la realidad es que el 1% en Estados Unidos es muy corrupto. Quienes intentarán crear todo tipo de falsas dialécticas para protegerse a sí mismos, ¿verdad? Para distraer a la gente, quiero decir, los estadounidenses están sufriendo una tremenda desigualdad de riqueza, hay una corrupción tremenda en Washington. El gobierno ya no sirve al pueblo estadounidense. Eso debería preocupar al pueblo estadounidense, cómo lograr un gobierno más receptivo. La realidad es que vives en Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha estado protegido por dos océanos. Es una fortaleza continental con todos los recursos necesarios. El pueblo estadounidense es extremadamente trabajador, extremadamente talentoso, extremadamente motivado. Y si simplemente liberas esa energía emprendedora del pueblo estadounidense, eliminas esa burocracia. Si eliminas esa desigualdad, eliminas esa corrupción, Estados Unidos será invencible. Ningún poder puede desafiar la supremacía estadounidense. Eso está bien dicho. Me gusta mucho eso, profesor. Hablemos un poco. Probablemente, creo que el mayor problema potencial sería probablemente la isla de Taiwán. Y creo que eso es algo que escuchamos a menudo, que creo que la relación entre Estados Unidos y China obviamente se centra en Taiwán, porque esto es lo primero que creo que fue Joan Lai quien se lo dijo al presidente Nixon. Hay muchas políticas, pero la más importante para nosotros es que reconozcan a Taiwán como parte de China. La política de una sola China es la base de la relación entre Estados Unidos y China. Este es otro punto del que a menudo escuchamos hablar, que el ejército de China se está fortaleciendo. 2026 es el año, 2027 lanzarán el ataque contra Taiwán y tomarán la isla por la fuerza. Eso generaría gran tensión entre Estados Unidos y China.
Pero yo sé cómo ves tú y la teoría de juegos y cómo estás analizando la situación de Taiwán y cómo eso influye en la relación entre Estados Unidos y China. Bien, solo desde una perspectiva de teoría de juegos sería una idiotez invadir Taiwán. Bien, así que repasemos las razones por las cuales. La primera razón es que en Asia Oriental China está rodeada de enemigos. Japón, Rusia e India representan amenazas geopolíticas a largo plazo para China. Estados Unidos, al final del día, está muy lejos en el Pacífico. Y al final del día, desde una perspectiva de teoría de juegos, quieres a Estados Unidos. Si eres China, quieres a Estados Unidos en Asia Oriental para equilibrar otras amenazas. ¿Qué ocurriría si Estados Unidos se fuera? Bueno, ahora Japón tendría que reconstruir su ejército y históricamente Japón ha tenido el ejército más poderoso, la marina más poderosa en Asia Oriental. Si Japón actúa libremente, controlará todas las rutas directas y comerciales, especialmente el estrecho de Malaca. Y China depende mucho del comercio en este momento. China importa 1/3 de sus alimentos del extranjero. Si Japón reconstruyera su marina y bloqueara a China, China tendría serios problemas. Tienes a la India y a China compitiendo por el control del Himalaya y la meseta tibetana, que es una fuente muy importante de agua dulce. Rusia y China comparten una frontera muy larga. Algunas zonas del lejano oriente siberiano fueron parte de China y Rusia ha sido muy agresiva. Así que desde una perspectiva de teoría de juegos, si eres China, si Estados Unidos se fuera, entonces tendrías que lidiar con las 3 amenazas y todo el panorama geopolítico de Asia Oriental cambiaría de la noche a la mañana. Y por eso no quieres que Estados Unidos se vaya, quieres que Estados Unidos se quede como una fuerza de equilibrio para mantener ese acto de balance. Además, pues tenemos que recordar que Corea del Norte también es un problema porque Corea del Norte es una potencia revisionista. Corea del Norte ha estado enviando tropas a Ucrania para entrenarlas y Corea del Norte quiere aumentar su arsenal, quiere fortalecer su ejército. ¿Por qué? Porque es un país pobre y ha sido bloqueado del sistema financiero global. Desde la teoría de juegos, si eres Corea del Norte, buscas ser el Estado rebelde. Quieres ser el actor malo, porque así es como tienes el incentivo de ser el actor malo. Supongamos que Corea del Norte amenaza a Corea del Sur y dice, si no nos pagan 1.000 millones al año, empezaremos a bombardear Seúl y destruir el 9% del país. Bueno, entonces eso también crea problemas para China, porque China no quiere eso, no quiere que Corea del Norte sea como este actor problemático en el sudeste asiático. Así que Estados Unidos y China se benefician más ayudándose mutuamente que compitiendo entre sí. Así que solo desde una perspectiva de teoría de juegos, China está contenta con cómo están las cosas. China. Si Estados Unidos se retirara, China sería la hegemonía y debería invertir más en su ejército y marina. Eso generaría conflictos con sus vecinos, afectando su economía y reduciendo la prosperidad. El Partido Comunista prioriza mantener la paz y prosperidad para su pueblo como objetivo geopolítico principal. No está interesado en la hegemonía. Nunca ha estado interesado en la hegemonía. La segunda cosa es que una invasión a Taiwán sería costosa. Porque recuerda, la base industrial de China está ubicada en la costa, así que a la Marina estadounidense le tomaría, diría yo, 24 horas destruir la base industrial de China. Entonces, ¿por qué darle a los estadounidenses una razón para hacer algo así? La economía china depende del comercio global, por lo que su imagen internacional es clave. ¿Por qué parecer beligerante? Los taiwaneses no ven a China como amenaza y no buscan la independencia. La gente de Taiwán está satisfecha con el status quo y actualmente se beneficia de su relación comercial con China. Así que mira, si eres China y te preocupa la independencia de Taiwán, entonces tienes toda esta influencia económica que puedes aplicar. ¿Por qué usar el ejército si es riesgoso, contraproducente y te haría un estado paria? Así que, desde una perspectiva de teoría de juegos, los responsables políticos chinos ni siquiera están considerando la posibilidad de invadir Taiwán. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Esas razones coinciden con nuestro análisis en el canal. No tiene sentido. Creo que algo que muchos occidentales no comprenden es que para los 1.400 millones de chinos, ellos ven a las personas de Taiwán como sus vecinos, sus hermanos y hermanas. En sus ojos ya está unido, ¿no? Ya es una provincia y son hermanos y hermanas. No creo que simplemente vayan a empezar a bombardear Taipei e intentar matar gente. Esto simplemente no tiene sentido para los chinos. Y los chinos son muy pacíficos. Ciertamente desean paz y prosperidad. Me gustó lo que dijiste sobre el gobierno chino, paz y prosperidad para la nación y sus ciudadanos. Ese es el objetivo principal. No buscan ser hegemones ni ser los número uno. Se trata de servir y crear una sociedad más pacífica y equilibrada que siga mejorando con el tiempo.
Profesor Zhang Xueqin, estamos por terminar la entrevista y he aprendido mucho de usted. Me ha encantado. ¿Cuál cree que es la mayor amenaza en el futuro? Aquí, por ejemplo, a menudo escuchamos titulares como la Tercera Guerra Mundial está por comenzar o esto es lo próximo que va a suceder en el mundo. En su opinión, ¿cuál es ese conflicto? ¿Qué es lo que le preocupa para el futuro? Bueno, creo que a corto plazo estos conflictos geopolíticos son un problema. Creo que tanto Ucrania como Medio Oriente serán dos puntos críticos. Lo de Venezuela me parece exagerado. No creo que los estadounidenses manden tropas terrestres ahí. Querrían un cambio de régimen, pero usarían mecanismos encubiertos y en la sombra para impulsar el cambio de régimen. Por eso considero que los dos temas clave para la próxima década serán Ucrania y Medio Oriente. Pero más allá de eso, lo que me preocupa es un gran avance geofísico. La humanidad ha tenido mucha suerte en los últimos 200 años. Hemos tenido muy buen clima, hemos podido evitar grandes catástrofes. Pero si solo miras la historia, si solo ves la historia de la humanidad desde una perspectiva macro, las eras de hielo son algo común. Así que creo que nos estamos moviendo hacia una era de hielo y creo que eso debería preocupar a la gente porque los cambios en el clima son mucho más destructivos que las guerras. Históricamente se menciona un cambio magnético polar, así que de vez en cuando el polo norte y el polo sur cambian sus ejes, así que el norte va al sur y el sur. Y esto crea todo tipo de anomalías, todo tipo de catástrofes, inundaciones, terremotos, todo eso, diría yo. La mayor preocupación es cómo lograr que la humanidad se enfoque en nuestros enemigos comunes, que es cómo hacer de este planeta un lugar pacífico y próspero para todos. Porque estos eventos geofísicos van a ocurrir. O sea, es parte de nuestra historia, es simplemente cómo funciona el planeta Tierra. Solo sobreviviremos si trabajamos juntos. No, ¿sabes qué? Es una forma perfecta de terminar. Suelo decirlo al hablar de Estados Unidos y China. Sabes, cuando Estados Unidos y China trabajan juntos, todo el mundo gana. Y obviamente extendería eso a cada región del mundo, ¿verdad? Solo tenemos un planeta. Y me encanta que hayas mencionado esto, ya sabes, el cambio climático y el cambio en el clima y cómo eso podría ser potencialmente una catástrofe para el futuro. Gracias, profesor Zhang Xueqin, por venir al programa. Espero entrevistarlo de nuevo. Creo que la charla de hoy fue absolutamente inspiradora. Sí, soy gran admirador de su trabajo. Considero que su labor es importante porque fortalece la relación entre Estados Unidos y China. Y ya sabe, como todos saben, esta es la relación más importante. Mientras, ya sabe, China y Estados Unidos estén dispuestos a trabajar juntos, entonces es posible resolver muchos problemas. Creo que, ya sabe, una vez que Trump y el presidente Xi reconstruyan la relación, es posible. China juega un papel muy importante en mantener la paz en Ucrania y en Medio Oriente. Y por eso creo que es muy importante que los estadounidenses y los chinos mantengan el diálogo y especialmente que se reúnan y se conozcan más. Sí. No podría estar más de acuerdo, no podría estar más de acuerdo. Bueno, profesor Zhang Xueqin, le agradezco su tiempo y muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Voy a poner un enlace a su canal de YouTube que crece muy rápido. Además, tiene una comunidad increíble en Discord y un gran Substack. Así que vamos a poner esos enlaces ahí abajo para que todos puedan seguirlos. Y de nuevo, muchas gracias por su tiempo y nuestra maravillosa conversación de hoy. A todos, espero que hayan disfrutado la conversación de hoy con el profesor Zhang. Como ambos estuvimos de acuerdo, el mundo sería un lugar mucho mejor si las grandes potencias como Estados Unidos y China pudieran encontrar formas de trabajar juntas. Me encantan las opiniones del profesor sobre el presidente Trump y el presidente Xi y el hecho de que sí tienen un gran respeto mutuo entre ellos. Espero que la reunión de estos líderes mundiales a fin de mes genere cambios positivos en la relación entre Estados Unidos y China y en el mundo. Sea cual sea el futuro, sigue nuestro canal para estar informado sobre estos puntos críticos globales. Si te gustaron las ideas del profesor, el enlace a su trabajo está en la descripción. Gracias por su gran apoyo, esperamos verlos pronto en el próximo episodio.